Buenos días. Y seguimos agradecidos de estar en medio de vosotros y de celebrar el Día del Señor juntos. Y de estos tiempos, aquí viendo paisajes tan preciosos que a mínima que te mueves un poco con el coche, la verdad, todo es verde, todo es precioso. La verdad, tenéis unos paisajes, los pasajes están aquí. Tenéis unos paisajes tremendos y en la palabra también tenemos unos pasajes tremendos. ¿Y dónde consultas? ¿Te acuerdas cuando hacíamos trabajos en el cole? Bueno, nosotros todavía hacemos trabajos en el cole, si lo queremos llamar así. Y hacemos trabajos de investigación. ¿Y dónde consultamos? Pues antes tenías que ir, buscar una biblioteca, ¿no? Buscar buenos libros. Y decías, mira, tal autor, tal no sé qué, tiene a lo mejor esta tendencia que yo no comparto, pero es riguroso. Y mira todos los puntos de vista, mira los puntos de vista incluso los que no comparte. Así que necesito consultarlo, aunque no congenie con su punto de vista, pero me va a aportar cosas, ¿no? Y buscabas y indagabas. Y si querías, pues, entretenimiento o eso, pues también podías buscar una buena novela. En la radio a veces podías encontrar también algo de entretenimiento. Noticias, pues podías abrir el periódico o podías ir a buscar noticias antiguas a una hemeroteca. ¿Todavía existe eso? Creo que sí, aunque su uso cada vez vaya a menos o esté pasando ya a modo digital. Y es lo que ha pasado hoy, que incluso si necesitamos consultar algo, pues nos es más fácil, en lugar de ir a buscarlo a la biblioteca, aunque sea solo bajar las escaleras, a veces encontrar el PDF online y echarle un ojo para buscar una cita y luego quizá ir y sacar el libro. Pero para primer golpe de vista es más cómodo ir a la red, buscar el PDF, es más cómodo buscar entretenimiento y sentarme en el sillón y pulsar. A lo mejor alguno hasta lo tenéis programado, que se va cambiando solo según tus preferencias y según la hora. Antes buscábamos a lo mejor todavía por necesidad nosotros lo tenemos que hacer, pero buscamos a lo mejor algún experto de alguna universidad para ir un poco más allá, ¿no? al indagar y que pudiera ayudarnos a recopilar la información más significativa o más respecto a... Y hoy en día, pues cualquiera que se graba un video tutorial y lo sube a YouTube, cualquier chaval se fía para aprender de cualquier cosa y también nos es más fácil a veces buscar video tutorial de no sé qué, la receta de no sé cuánto y lo ves y a golpe de clic. La verdad que los referentes han cambiado. La forma de buscar la información ha cambiado. Ahora, la palabra de Dios no cambia, ¿eh? Y por eso esto sigue siendo testimonio fiel. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y esto sigue siendo verdad hoy. Y esto sigue siendo referencia para tu vida y para la mía. Por eso estamos aquí, ¿cierto? Aunque hay más puntos de referencia, está tu ejemplo, está el mío. Pablo decía, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Podemos imitarnos unos a otros. Qué grande es esto. Hemos leído el texto de Pedro y, bueno, tal vez, aunque se ha leído, no sé si volver a leerlo. Estoy tentado a volver a leerlo. ¿Sabes por qué? Porque es que, a ver, Pedro se quejaba de Pablo, que decía que Pablo a veces cuando escribe complicado. Ya, pues Pedro aquí también ha puesto el listón alto. ¿Sí o no? O sea, hay mucho contenido en este primer capítulo de Pedro. Bueno, las cartas de Pedro son tremendas, pero este primer capítulo de Pedro a mí me ha absorbido tantas veces y cada vez que vuelvo a él hay algo que me asombra y creo que hoy podemos compartir y sacar cosas de esta carta. Esto es una carta, lo sabes, ¿no? Ahora, las cartas en los tiempos de Jesús
Tenían un estilo particular, el estilo griego de las cartas, tenían una estructura, que a veces es bueno saberlo, aunque hoy a nosotros para lo que vamos a buscar en la escritura a lo mejor no nos sirve de mucho, pero estaba la salutación, estaba la bendición y luego... Sin embargo, esas cartas cuando eran escritas para la iglesia, como el objetivo era otro, que la estructura de la carta a veces se estiraba y algo que era corto de repente es algo larguísimo, como las introducciones de las cartas, que era una línea y a veces te encuentras unas salutaciones que tienen teología en el mismo saludo. Y esto es una característica que encontramos solo en la Biblia y que es bueno saberlo. Y me gusta decir, cuando vamos a leer una carta, que esto es una conversación de WhatsApp por fascículos. Y nosotros tenemos solo la mitad de la conversación, porque había correspondencia entre las iglesias y el testimonio que nos ha quedado a veces de estas conversaciones eran a lo mejor las noticias que le llegaban a Pedro de lo que está pasando en las diferentes comunidades y él escribía y había un diálogo. Y sabes, viendo la mitad de una conversación, puedes intuir cuál es la conversación, aunque no tenga las palabras exactas y el feedback entero, pero sabiendo las respuestas puedes saber las preguntas. ¿Cierto? Y aquí Pedro hace preguntas para que pensemos y da respuestas que nos pueden hacer también pensar en qué preguntas, dónde está ese diálogo. Entonces, cuando leas en tu casa una carta, piensa que es una correspondencia y que puedes indagar en qué es lo que está pasando, porque según lo que esté hablando es lo que él sabe que está pasando en la comunidad a la que está escribiendo. Y aquí está escribiendo a un grupo de comunidades. Voy a leerlo y sé que todos tenemos Valera y que nos suena el lenguaje de Valera, y si me voy a permitir leerlo, lo voy a hacer en lenguaje popular. Si tú tienes Valera, también puedes contrastar. Y entre haberlo leído antes en catalán, que es una versión dinámica, tener Valera, una versión literalista, y ahora y escucharlo al mismo tiempo en una versión popular, creo que nos puede dar bastantes puntos de vista para poder entender el texto. Porque escúcheme una cosa, la Biblia, la palabra de Dios, está escrita para que se entienda. Nuestro problema es que nos separa el tiempo, el espacio y la cultura, pero esto estaba escrito para que se entienda. Y Lutero decía, no me preocupan tanto las cosas que no entiendo de la Biblia, sino las que entiendo. Porque este testimonio que ha quedado aquí es lo suficientemente claro como para que se pueda vivir. Y bueno, y otros nos dedicamos a estudiar, a indagar, como los profetas habíamos leído también, para traerlo, para facilitarlo, para aquellas cosas que cuestan de entender, poderlas, para eso tenéis también escuelas bíblicas. Y para eso nos reunimos, para edificarnos. Pero puedes leer el texto y hay muchísimas cosas. Lo más importante, aquello que Dios te pide, lo vas a entender en la Biblia. Vamos a leer entonces desde el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, a quienes Dios el Padre ha escogido anteriormente conforme a su propósito. Por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y de paz. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. Y por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuanto sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca.
Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación. Hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después, y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para el bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Por eso, estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Cuéntame cómo pasó, ¿no? Era el título. Dice, pero estamos hablando del final de los tiempos, ¿cómo te voy a contar lo que...? Pero sin embargo, en este texto hay pasado, hay presente y hay futuro. Está el testimonio de las mismas escrituras, está el testimonio de los profetas, está tu vida, lo que está pasando en tu vida y una esperanza que viene, algo que ha de venir. Y el contexto en el que esto se escribe es un contexto de persecución literal, real y firme, hasta el punto que estos primeros creyentes han tenido que huir de su casa y de su tierra. Y no sé cómo te caería si en vez de moverte de tu casa porque son vacaciones y para disfrutar de otro ambiente, tuvieras que salir de tu casa porque se te persigue por tu fe. Y antes, cuando se oraba por los diezmos y ofrendas, se recordaba que hoy existen hermanos que pasan estas circunstancias. Hoy la fe sigue costando cara en muchísimos lugares de este mundo y le damos gracias a Dios de que estamos en un contexto donde ya no se nos persigue por la fe, o al menos de forma sangrante, o todavía, porque la palabra nos advierte de que los tiempos se van a complicar en este sentido. Y escribe a estas personas que han salido de sus casas. Mira, el comentarista, hay comentaristas, hay personas que comentan, ¿no? Pues un poco observando esto, creo, uno de tantos, ¿sí?, que estos son personas de Ponto, de Galacia, que allí se han convertido del mundo pagano. Sin embargo, en el texto yo encuentro evidencias suficientes de el contexto judío y de esa expulsión y de esa expatriación de la que está hablando Pedro, que nos hace pensar que no son solo aquellos que viven en esos lugares, sino aquellos que han tenido que salir huyendo. Entonces, estamos hablando de iglesias, un conjunto de iglesias que, si lo quieres ubicar geográficamente, vendrían a estar por donde está ahora Turquía, que sería el noreste de lo que era el Imperio Romano en la época, ¿sí? Lo que ahora es Turquía, son iglesias que estaban ahí. O sea, tuvieron que huir al norte de Jerusalén, tuvieron que ir hacia el norte y ahí, en esa zona del Imperio Romano, en medio de paganos, pues bueno, hubieron paganos que conocieron a Cristo. Y hubieron judíos que tuvieron que dejar su casa, su cultura, con lo que eso duele. Y con lo que eso le duele a un judío. Esto es una contradicción muy grande. Y yo quiero que tú sepas que, bueno, tú y yo experimentamos contradicciones de ese tipo, ¿sí? Pero para un judío, o sea, el Antiguo Testamento es una liada, ¿no? Es el pueblo de Israel que la lía constantemente. Y la consecuencia de liarla es que te voy a sacar de aquella tierra que te di, porque tú eras esclavo, te saqué de Egipto y te di una tierra que ni te merecías, ni podías ganar con tu fuerza.
Porque Dios abrió el Mar Rojo, Dios hizo caer la muralla de Jericó, Dios hizo lo que tú no podías hacer. Y siendo 4 gatos, conseguisteis conquistar una gran nación, sin obedecer jamás. ¿Y cuál era la consecuencia de la desobediencia? Yo os sacaré de ahí. Y tenemos el exilio y en el exilio parece ser que desde el exilio el rabinato judío es cuando dicen tenemos que ser fieles porque es que esto de verdad Dios nos echa de la tierra. Y tú sabes que el mundo judío sigue amando la tierra prometida y para ellos sigue siendo promesa de Dios y lo siguen viviendo de esta forma. Entonces tú imagínate en tiempos de Cristo donde habían dicho ya, nos lo vamos a tomar en serio, nos lo vamos a tomar tan en serio que tenías a los fariseos que habían hecho todo un sistema religioso de cosas que hacer en plan de decir, mira, si la línea es esta, que aquí Dios nos puede castigar, vamos a poner tantas vallas que tú ni te acercas a la línea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final solo veo las vallas y no estoy viendo el corazón de Dios. Y el cumplir una serie de normas no es aquello que Dios buscaba con los mandamientos. No es lo que Dios buscaba con la ley. Lo que había oculto en la ley, eso que indagaban los profetas, era el Espíritu de Cristo anunciando que se quiere acercar, que quiere reconciliar al mundo con Él. Y eso estaba ahí oculto. Pero para el judío, ¿qué significaba esto? Una pugna por mi tierra, por mi herencia, por mi identidad como nación. Esa era la pugna judía y la sigue siendo hasta hoy. Y yo creo que muchos cristianos en esos primeros años tenían una contradicción tan fuerte en sus vidas. Porque, según el fariseísmo, ahora estamos obedeciendo las leyes de Dios. Sin embargo, estamos viviendo la contradicción de que la tiranía romana la tenemos encima. Y a los creyentes en Cristo hemos renunciado a lo que significaba ser judío, hemos creído en el Mesías, estamos obedeciendo a Dios y la consecuencia de eso es que nos tienen que echar de la tierra prometida. ¿No nos habremos equivocado? ¿Habrá sido Cristo el Mesías? Porque cuando desobedecemos y nos apartamos de Dios, nos echan de nuestra tierra. Y lo que estamos viviendo es que nos echan de nuestra tierra. A lo mejor este no era el Cristo. Yo creo que esa contradicción estaba en sus mentes y por eso Pablo, Pedro, los apóstoles, aquellos que escriben las cartas y que están en medio de ellos, les tienen que recordar vez tras vez que viven y que vivimos en esa contradicción y les tienen que recordar que el mismo Jesús era una contradicción aparente a lo que anunciaba esa ley, porque habíamos hecho un corralito muy religioso, muy bonito, muy nuestro, pero que se había apartado de aquello que era el corazón de Dios, de aquello que era el amor a Dios por encima de todas las cosas. Jesús resumió la ley en 2 frases, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y Pedro está animando a una iglesia decaída, compuesta por judíos que desanimados porque ¿cómo si he creído en el Mesías me han echado de mi tierra? ¿Cómo si estoy obedeciendo a Dios con todo mi corazón? ¿Cómo si estoy entregando todo por Cristo? Lo he perdido todo por Cristo. Porque todo lo que un judío tenía era su parcela de tierra. Si tenía un negocio familiar, estaba asociado a un lugar geográfico. Moverte de ahí significaba que perdías el producto de la tierra y perdías además ese oficio familiar. A no ser que fueras como Pablo, que haciendo tienda de campaña podía fabricar en cualquier lugar, se tenía que buscar su oficio en otro lugar, pero ese negocio familiar, la tienda con la persiana, la pierdes ahí. La tienda de mi abuelo, de mi abuela, de mi antepasado, que está ahí, que iba todos los días y levantaba la persiana y ofrecía, eso ya no lo tengo. Me tengo que buscar la sábana de otra forma. ¿Cómo Dios ha permitido esto? ¿Te ha pasado? ¿Has vivido esta contradicción? ¿Has dado mucho por ser cristiano? ¿Te ha costado caro en algún momento seguir a Cristo? ¿Has sentido el precio de ser honrado?
de ser honesto, las consecuencias de decir una verdad que sabes que te va a perjudicar porque sabes que Dios te ve. Y sabes que yo como cristiano no miento. Mira, es una de las cosas que mi esposa Marta ha podido ver en el testimonio de su familia y el decir, no, es que ellos no mienten, aunque sea malo para ellos. Y esto es una seña de identidad de un cristiano verdadero. Otra seña de identidad de un cristiano verdadero, y eso lo dijo alguien que perseguía la iglesia, decía, un verdadero cristiano no abjura de su fe, aunque lo mates. No niega a Cristo, aunque pongas en juego su vida o la de su familia. Pero es difícil ser cristiano en un mundo como este. Y Pablo está escribiendo a personas que experimentan las mismas contradicciones que tú y que yo. Es que encima de que tengo que tener una moralidad alta, vivir bajo los valores del reino, no siempre trae fruto. Podríamos pensar, me complico la vida siguiendo este libro y no todo me sale bien y encima estoy en el punto de mira de los demás, se aprovechan de mí porque saben buscar el punto débil de mi fe, saben que yo no puedo mentir, saben que yo no puedo, como no me voy a escaquear, en el trabajo se pueden aprovechar de que tú tienes una moral distinta para escalar por encima de ti. No sé si te ha pasado, pero pasa y lo escucho. Y encima no me puedo quejar, porque el testimonio. ¿Vale la pena todo esto? Yo no sé si te lo has preguntado. Yo me lo pregunté con unos entre 14 y 16 años en el instituto, yo me lo pregunté. Porque todos los chavales de mi edad hacían otras cosas. Y yo decía, si de verdad obedezco a Dios, significa que yo no puedo hacer esto y esto, y encima se me burlan. Encima en el cole se meten conmigo porque soy cristiano. Y encima me chinchan, me ponen a prueba, o me ponen el cigarro y el porro en los morros, o me tiran el humo en la cara. Y yo me tuve que preguntar, ¿vale la pena? Y la respuesta fue, solo si lo que aquí pone es verdad y sigue pasando hoy, me vale la pena pasar por todo esto. Y yo oré a Dios, y yo desafié a Dios y le dije, Señor, si esto es verdad, me da igual que se me burlen. Me da igual porque es verdad y esto es tremendo. Ahora, si tengo que seguir una vida moral buena, de buen chico, y que sea todo una trola, prefiero ser como todos. Sin embargo, aquí estoy, hermano. Y tú has experimentado ambas cosas, has experimentado la contradicción. Has experimentado días gloriosos en los que se ha contestado la oración y ha sucedido lo imposible, que te ha salvado la vida, que ha salvado tu circunstancia, que ha salvado la familia. Y has experimentado a veces el cómo Dios hace las cosas y parece que aguarda hasta el último minuto, hasta el último segundo, ¿sí o no? Y a veces hemos experimentado que no ha pasado lo que queríamos que pasara. Y hemos experimentado que a pesar de ser fieles, nos ha venido el mal que no queríamos, como decía Job. Y esa es la contradicción del cristiano. De esa contradicción nos advierte Pedro. Y Pedro anima a la iglesia y anima a esta iglesia dispersa, que se pregunta, ¿le habré fallado a Dios? ¿A lo mejor esta no era la fe verdadera? Y en medio de esas preguntas, Pedro dice, sí, vale la pena. Cristo vale la pena. Cuéntame cómo pasó. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Has sufrido? Sí. ¿Sigue siendo difícil? Sí. ¿Se va a poner peor? Aquí dice que sí. ¿Te van a cuestionar? ¿Te van a ofender? ¿Te van a perseguir? ¿Te van a rechazar? Sí. ¿Te pueden maltratar por esto? Sí. ¿Te puede costar la vida?
Si no hemos puesto la vida en esto, a lo mejor es que no lo hemos entendido bien, ¿eh? Y como decíamos antes, hay hermanos a quienes le cuestan la vida. Yo conocí a un chaval que había salido de las drogas y que cada tarde salía a evangelizar y a contarle a los demás, esto es lo que Dios ha hecho. Bueno, él la verdad experimentó un milagro real porque ese chico, se llamaba Osiris, menudo nombre le pusieron, era mexicano, pasó de adicto a las drogas a conocer a Cristo y no experimentar ni mono ni nada. O sea, su adicción fue quebrantada milagrosamente. Y él salía todas las tardes a las plazas a contarlo a los chicos que veían. Y se fue a visitar a su familia. Yo lo pude conocer apenas por un día, que hice una visita a la iglesia donde él se había convertido. Una iglesia de mexicanos que daban testimonio a drogadictos y se dedicaban a un ministerio con drogadictos. Y el testimonio de Osiris pues, era tremendo en ese sentido, por esto que le había pasado, ¿no? Y él salía fiel. Fue a visitar a su familia a México, pero en México, el que ha tenido a veces relaciones con la droga, sabéis que hay... La cuestión es que no bueno, sí, encontraron sus restos. Fue descuartizado porque salió una tarde a predicar de Cristo y hallaron sus trozos. Porque el Evangelio sigue costando la vida. Y él estaba tan agradecido, Dios me lo ha dado todo, yo tengo que salir a contarlo. Él me contó cómo pasó. Y luego, el pastor de la iglesia nos contó lo que sucedió. ¿Pero vale la pena? Osiris te diría hoy desde el cielo, sí. Tus padres o aquellos que nos han precedido en la fe o vosotros mismos, muchos de vosotros que habéis experimentado y habéis superado las pruebas y habéis sido el testimonio para mí, que he podido observar la fe de mis abuelos, la fe de mis tíos, la fe de mis padres, que me han contado cómo pasó y me dicen, sí, vale la pena. Y además el pasaje dice, vale la pena porque es que tu fe vale más que el oro. ¿Por qué tu fe vale más que el oro? El oro se prueba con el fuego. ¿Tenemos esa esperanza viva de la que habla Pedro, que no se marchita? Y por esa razón sigues en pie, lleno de gozo. Es que, ¿cuál es la contradicción de que en medio de la prueba dice esta palabra? Que puedes tener gozo. Y les dice a los de Ponto, a los de Capadocia, a los de... Estáis llenos de gozo por un Cristo al que ni habéis visto todavía. Aquí sí que le está hablando a los que no venían del trasfondo. Les está hablando a los que se acababan de convertir. Vosotros no habéis visto lo que Pedro, Juan, lo que los apóstoles hemos visto, lo que los discípulos, los que unas 400 o más personas vieron cuando Jesús fue ascendido a los cielos. ¿Seguimos en pie o ya me puedo relajar? ¿Estoy lleno de gozo o de amargura? Las pruebas son el fuego para quitar la escoria del oro, que es la fe. ¿Sabemos lo que es la escoria? ¿Nos suena? La gente que trabaja, sobre todo antiguamente con metales, el metal se funde. Y cuando el metal se funde a altísimas temperaturas, en el fuego, y está líquido el metal, lo que flota, porque el metal pesa, lo que flota es la escoria. Lo que flota es lo que no es oro. Lo que flota es lo que hay que quitar. Y entonces se retiraba. En metales, estudié algo de química y todo esto, ¿no? Entonces, para el silicio que se utiliza para hacer un móvil, para hacer un circuito, para hacer... El silicio es un metal que cuesta mucho de extraer. Bueno, es muy común porque está en muchas cosas, pero extraerlo y purificarlo es complicado. Y se hacen barritas de silicio y para conseguir el máximo rendimiento a esa barrita se la golpea con un haz láser, como en las pelis.
con un láser que funde. Imagínate la barrita, y ese haz funde solo lo que sería un pequeño disco, y ese láser va subiendo y funde y solo hace líquido un pequeño disco de donde golpea ese láser a alta temperatura. Y va subiendo lentamente para que las impurezas que hay en el metal se disuelvan y como tienden a flotar, conforme va subiendo el láser van subiendo las impurezas y así me aseguro de que todas las impurezas llegan hasta el máximo arriba y entonces cortan arriba y lo que queda es un fragmento de metal de la máxima pureza, pero ese tiene que pasar por el fuego y tiene que pasar por el corte. Tiene que ser mutilado para que quede puro. ¿Qué están haciendo las pruebas en tu vida y en la mía? ¿Qué sacan de mí las pruebas? ¿Amargura o la escoria? No es que Dios se goce en hacérnoslo pasar mal, en esperar al último momento para chinchar. Dios no es así. Dios no esperó al último momento, esperó al momento justo y no escatimó un minuto de agonía y de sufrimiento para dártelo todo. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el evangelio en el que creemos. Que Cristo tuvo que pagar y pasar esa agonía para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Él. Aunque sigamos viviendo la contradicción de un mundo que sigue oponiéndose a Dios y nos siga costando las consecuencias. ¿Sabes? Tu dolor es lo único que le duele a Dios. Mira, ¿qué te duele más a ti? ¿Que te hagan daño a ti o a tus hijos? ¿Qué te duele más a ti? ¿Que te hagan daño a ti o a la persona que amas? A mí me pueden insultar, pero si alguien insulta a Marta, yo me enciendo y salto rápido. ¿Quién puede tocar a Dios? El diablo no puede tocar a Dios. La única forma que tiene el diablo de dañar a Dios es dañarte a ti. Y si por medio de las pruebas consigue hacerte sangrar, sabe que le está produciendo dolor a Dios. Sin embargo, Dios lo permite y permite el dolor que él experimenta para sacar oro de tu vida, para sacar oro de tu fe. ¿Y por qué tu fe es tan importante? ¿Por qué es tan importante que resistas la prueba? ¿Por qué es tan importante experimentar esa gracia? ¿Por qué es tan importante hacer el bien cuando me hacen el mal? Hay algo que cuando se lee este pasaje suele pasar inadvertido, porque está el testimonio de los profetas que leíamos, hemos estado hablando ya de lo que significa el pasar las pruebas, y ese ánimo para superar las pruebas que te está pasando y las contradicciones. Pero hay algo más, y es que somos observados. Cuéntame cómo pasó. Los profetas indagaban, porque cada uno sabe dónde buscar. En una hemeroteca, entretenimiento en el cine, en YouTube. Hay tantos sitios donde buscar, pero el que sabe dónde buscar es el que encuentra dónde están las cosas. Y los profetas sabían dónde buscar, en el testimonio de las Escrituras, porque eran impulsados por el mismo Espíritu de Cristo antes de que se anunciaran. Estaban aquí y, oye, es fascinante encontrar escondido en el Antiguo Testamento realidades teológicas que solo se manifiestan en el Nuevo. Y dices, ¿cómo una sociedad sangrienta y que de repente Dios hace algo? Que esto significa la gracia de Dios, el perdón inmerecido. Eso en el Antiguo Testamento no era lo normal y de repente te lo encuentras en un salmo escrito por David, y dices, ¿y David cómo tenía este conocimiento de la gracia de Dios? Estaba escondido y los profetas lo buscaban, los profetas buscaban, y el Antiguo Testamento está plagado de aquello que se revela en el Nuevo, y es precioso, sabían dónde buscar. Cuando necesitas, ¿sabes dónde buscar? Cuando necesites, busca. Aquí, y búscalo en persona. Y Dios será el que te dé un abrazo y te diga, cuéntame cómo pasó, hijo mío. Yo te escucho, yo te sostengo, yo te aliento. Dios no lo sabe, pero sabe que te desahogas cuando lo cuentas. Y quiere que te derrames en su presencia. Cuéntame cómo pasó, cuéntame lo que te pasó. Leíamos el Salmo 19 la semana pasada
y María Antonia hacía un esquema en 2 partes, no va a permitir que hagan 3. Al final el salmista ora y habla del poder de Dios en la creación, habla de la perfección de Dios y su justicia en la ley, que es buena, es perfecta, da vida. Y después, ante esto, clama ante Dios y se derrama delante de Dios. No le importan las emociones. A veces el mostrar emociones nos hace sentir en posición de debilidad, ¿no? Y el salmista lo hace sin ningún problema. En la intimidad puedes hacerlo, en la intimidad de tu casa. Puedes buscar en esa intimidad de Dios. Pero fíjate, el que quiere saber del poder de Dios solo tiene que mirar a la creación. El que quiere saber de la justicia de Dios solo tiene que leer su palabra, buscar en su ley. Sin embargo, los ángeles, dice el texto, te observan a ti porque no tienen ni idea de lo que significa la salvación de Dios ni la gracia. Misterios ocultos en las Escrituras también, en el Antiguo Testamento, y que Dios solo ha permitido que sean observables en tu vida. La gracia de Dios y la salvación que produce el Evangelio solo es observable en la vida de los creyentes. Por eso el ángel, cuando se apareció a Cornelio, le dijo, yo no te lo puedo contar. Busca precisamente a Pedro, el que escribió esta carta. Busca a Pedro. Él te va a contar una cosa que yo no te puedo contar. A mí no me ha sido dado ni el entenderlo. El ángel solo lo puede entender cuando lo ve en ti. Están delante de Dios y le pueden adorar y lo ven cara a cara. Sin embargo, esa faceta del corazón de Dios, de la salvación y de la gracia, no la pueden ver si no la ven a través de ti. Por eso tu fe es importante, porque cuando superas la prueba, brillas. Cuando superas la prueba, se ve ese oro oculto, que es tu fe, que manifiesta algo que era un misterio en las Escrituras. Era el tesoro escondido desde el principio de la creación, el propósito precioso de Dios de manifestar su misericordia, su gracia y su amor hasta la última consecuencia. Todo eso que venía siendo anunciado solo se puede ver en su magnitud y en su esplendor cuando tú lo das a conocer con tu vida, cuando tú superas la prueba, cuando eres capaz no solo de recibir esa gracia, sino de darla, cuando eres capaz de hacer lo imposible y puedes perdonar al que te hizo daño. Porque desde este lado de nuestra humanidad, ninguno tenemos esa tendencia natural a perdonar. Hermanos, esta es la fiesta del perdón. Por eso nos reunimos cada domingo. Celebramos que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Celebramos que nos ha perdonado los pecados. Celebramos su gracia que se ha manifestado en nosotros. Celebramos el perdón. Esta congregación, la reunión de los santos, es la fiesta del perdón. Esa fiesta del perdón donde nos amamos a pesar de las diferencias, donde perdonamos al que nos ha hecho daño y vivimos a un nivel imposible para una vida humana en moralidad, aunque caigamos, aunque tengamos contradicciones, como Pedro, que vio la gloria y luego fue capaz de negar a Dios, fue capaz de caminar por el agua y hundirse porque le faltó la fe. Las mismas contradicciones, las tuyas y las mías, nos dan testimonio. Tu fe puede brillar. Por eso es importante tu fe. El cielo diría, cuéntame cómo pasó, porque no puedo conocer la gracia de Dios si no la veo en ti. Y este mundo, todavía ciego, grita, cuéntame cómo pasó, cuéntame, porque este mundo necesita conocer esa gracia de Dios. Y solo se le puede dar a conocer por tu testimonio, por tu vida, por cómo vives, no solo palabras. Las palabras son necesarias, si no, no se sabe por qué, ¿eh? Pero una vida que demuestra que esto es verdad.
Y eso es el testimonio que Dios busca de nosotros. Ese es el testimonio que los ángeles desde el cielo observan. Por eso es importante que resistas el día de la prueba. Por eso es importante que perdonemos y vivamos la gracia sabiéndonos perdonados, sabiendo perdonar y sabiendo resistir cuando pasamos por el fuego. Y el Señor nos dé del poder de su Espíritu, porque no hay otra forma de poder pasar por esas cosas, si no es por su gracia obrando en nosotros. Y lo puedes pasar con gozo, ¿eh? Lo que aquí dice es que se puede pasar con gozo. ¿Sabes dónde buscar? El que busque, si nos ves desde internet o nos visitas, busca a un cristiano, busca a alguien que te cuente el mensaje del Evangelio, lo que significa la cruz, el perdón de los pecados. Busca en la iglesia, busca a Cristo. Y hermano, cuando pases por las pruebas, no te olvides de dónde buscar el consuelo y el poder para pasar por las pruebas y para ser un testimonio vivo para el cielo y para este mundo. El Señor bendiga su palabra. Amén.